Buenas noches, amigos. Hoy vamos a hablar de Krishna, que imparte 6 estados de autorrealización del libro Namami Krishna Sundaram, libro de Sri Sri Ananda Murti. Y tengo yo el gusto de explicarlo. Avadutika Harimaya Acharya o Divyananda Harimaya. La semana pasada hemos hablado de un tema muy interesante que se titulaba Ota y Prota Yoga. Ota Yoga es la relación del Supremo con cada, no solo con cada ser humano, sino con cada entidad y con cada aspecto creado de este universo. Y al mismo tiempo mantiene la conciencia cósmica el Prota Yoga, que quiere decir que está unido con todos colectivamente. Entonces, nosotros también estamos unidos a la conciencia cósmica y indirectamente a través de esta conciencia infinita estamos conectados entre sí. También habíamos hablado un poquito sobre los diferentes estados de autorrealización según el desarrollo de los chakras. Y hoy vamos a hablar de este tema según las enseñanzas de Krishna. Como saben, Krishna existió hace unos 3.500 años en la India. Vivió y creció en Brindavan, un pequeño pueblecito donde pasó 15, 16 años de su vida jugando, haciendo travesuras y creciendo como un adolescente. Era muy fácil acercarse a él. Jugaban, bailaban, comían juntos, lo adoraban, la gente lo adoraba por sus encantos espirituales y atracción. Sin embargo, después de esa edad de 15 o 16 años, se fue, digamos, a la ciudad, a Dwaraka. Dwaraka era donde estaba el reinado de su familia, porque su tío era rey, no su tío. A ver, el rey era su abuelo, pero el tío era muy malo y le había usurpado a su propio padre el reinado, el trono, y lo puso eh, preso en las celdas del palacio. Los padres de Krishna también estaban presos en las celdas del palacio. ¿Por qué los había puesto su tío, digamos así, el tío de Krishna, que se llamaba Kamsa? Era muy malo, muy malo. Le usurpó el trono a su propio padre y también a su hermana y cuñado los puso en prisión porque le habían pronosticado, le habían, digamos, dicho antes que naciera Krishna, que el octavo hijo de Devaki y Vasudeva, los padres de Krishna, el octavo hijo lo iba a matar. Entonces, pues él contrató diferentes brujos, hizo un montón de maldades para encontrar y descubrir quién era este niño. ¿Ok? Bueno, la historia es larga. Vamos a centrarnos en los 6 estados de autorrealización. Pero por esa razón, porque Krishna tuvo dos aspectos de su vida, en la primera etapa se llama Braja Gopala Krishna, quiere decir el que cuando uno se relaciona con él, tiene mucha felicidad, mucho goce espiritual.
En cambio, en la segunda etapa, cuando después que muere el rey, el abuelo de Krishna, entonces hay una pelea entre Krishna y su tío, el malo, y el tío muere en la lucha. Entonces, eh, primero Krishna le otorga el poder de ser rey a su abuelo, pero su abuelo era muy anciano ya, entonces Krishna asume el reinado. Bueno, dicho todo esto, entonces había dos aspectos importantes de la vida de Krishna. Uno, el primero, Krishna de Braya, como he dicho, y el segundo, Krishna, el que dirige la guerra del Mahabharata. Saben que en la India estuvo la guerra del Mahabharata, era un conflicto entre dos familias, había mucha injusticia, bueno, y Krishna lideró esa guerra, indirectamente la lideró. Vamos a centrarnos en los 6 estados de autorrealización. ¿Por qué relato esto? Porque eh, en la primera etapa de Krishna, Krishna de Vrindavan, era muy fácil acercarse a él. Entonces la gente que estaba con él disfrutaba de esos 6 estados de autorrealización, pero de una forma muy dulce y uno a uno, los diferentes chakras teniendo diferentes estados de realización. Sin embargo, cuando Krishna asume como rey y líder del Mahabharata, también era posible disfrutar de esos 6 estados, pero de una forma mucho más ardua. No es que se pasaba de un chakra a otro y ya se disfrutaba de todo. No, no, había que luchar. Entonces, vamos a empezar explicando desde el comienzo. Bueno, esto es lo que mostré la semana pasada. Acá, digamos, están todos los chakras, ¿m? Todos los chakras, empezando por el Muladhara. Allí yace la Kula Kundalini, que es la fuerza psicoespiritual. Y luego vemos que está acá el segundo chakra, Svadhisthana, Manipura, Anahata, digamos, el primer chakra está en la base del coxis, 2 dedos arriba del ano, y luego el Svadhisthana en los hombres a la altura, digamos, del sexo, en las mujeres a la altura de los ovarios más o menos, y luego está el tercero a la altura del tercer chakra o Manipura. Luego, el cuarto chakra es Anahata, a la altura del, más o menos en el centro del pecho. El Vishuddha, que es el quinto chakra, que está en el centro de la garganta. El sexto está entre el entrecejo y el séptimo está en la coronilla de la cabeza. ¿Ok? Entonces, digamos que el primer chakra, digamos, es donde se encuentra la Kula Kundalini. ¿Ok? Luego, el segundo chakra relacionado con las gónadas, las glándulas sexuales. El tercero relacionado con el páncreas. El cuarto con la glándula timo. El quinto con la glándula tiroides y paratiroides, el sexto con la pituitaria y el séptimo con la glándula pineal. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, vale la pena decir que el primer chakra está relacionado con el primer nivel de la mente consciente. El segundo con la mente subconsciente. El tercero, cuarto y quinto
son diferentes niveles del inconsciente, ¿ok? Y luego el sexto es el que controla la mente completamente. Y luego el séptimo está relacionado con el ser individual y el ser cósmico. Dentro de, digamos que el último chakra, el Sahasrara chakra, digamos que está bajo el cuero cabelludo, pero fuera del cráneo. En cambio, la parte interna del Sahasrara chakra está dentro, pero y se llama Guru chakra. El Guru chakra está dentro del cráneo y el Sahasrara chakra está fuera del cráneo, pero debajo de la piel. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, habiendo explicado esto, voy a explicar los diferentes estados, los voy a ir describiendo según como lo explicaba Sri Sri Anandamurti, ¿no? Bueno, vamos a ver, y después volveremos a esto, ¿ok? Lo importante es que entiendan bien que en el primer chakra yace la Kula Kundalini, que es, digamos, donde se encuentra el ser adormentado. Y despertarlo es despertarlo a través de la iniciación espiritual, a través de recibir nuestro mantra personal. No cualquiera tiene la capacidad de iniciar porque la iniciación se transmite la técnica teóricamente, pero a través de la persona que enseña, que da la técnica, está la fuerza espiritual del gurú para despertar la Kula Kundalini. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos a seguir con la descripción de cada una de las cosas. Dice así, Krishna, está en inglés, lo voy a ir traduciendo. Krishna imparte 6 estados de realización. Cuando, cuando Paramapurusha, la conciencia cósmica, se encarna como Taraka Brahma en ciertos periodos de transición, la gente de aquella época invariablemente disfruta de privilegios especiales. Braja Krishna y Parthasarathi Krishna ayudaron a elevar las personas en el camino de la espiritualidad. Bueno, este texto está en el libro Namami Krishna Sundaram. Es un libro muy interesante, quiere decir salutaciones a Krishna el Hermoso, libro de Sri Sri Anandamurti, a donde habla de los dos aspectos de Krishna, que es Braja Krishna, el Krishna de la primera etapa de su vida, desde el nacimiento hasta los 15, 16 años, y luego Parthasarathi Krishna. Parthasarathi Krishna es el mismo Krishna, solo que marcan dos épocas diferentes y época y edad de su vida. Y también aquí era muy fácil acercarse a él, disfrutar de su compañía, pero aquí Krishna ya era el rey y ya era, digamos que su rol en el Mahabharata era, él era la auriga de Arjuna. Saben que en la guerra del Mahabharata había 5 hermanos que le llamaban los Pándavas y Krishna estaba del lado de ellos y lucharon contra sus familiares que se llamaban los Kauravas. La historia es muy larga para contarla aquí, pero marca dos aspectos importantes y personalidad de Krishna. En este libro de Sri Sri Anandamurti, él explica las 6 escuelas de la filosofía india o hindú y, y explica la diferencia entre esas diferentes filosofías
y la personalidad de Braja Krishna y Parthasarathi Krishna. Y entonces tenemos algunos vídeos en YouTube donde yo he explicado algunas cosas hace ya tiempo de esto. Muy bien. Entonces, o sea que en sus dos aspectos Krishna ayudó a las personas a elevarse espiritualmente, pero de un modo diferente. ¿Ok? Bueno, entonces dice, ahora vamos a hablar de los 6 estados de progreso espiritual. El primero es Salokya, que se experimenta en el segundo chakra. Vamos a volver atrás. Eso es. Dijimos que la Kundalini se encuentra en el primer chakra. Entonces, cuando después de la iniciación se despierta esa Kundalini, cuando asciende al segundo chakra, este es el primer estado de autorrealización, que se llama Salokya. Luego, cuando Kundalini viene al tercer chakra, ese es el segundo estado de autorrealización. ¿Y qué significa esto? Significa que en el primer caso tenemos realización de Dios, tenemos realización y sentimos hoy que no es que Dios esté ahí en el cielo y yo aquí abajo, qué lejos estamos. No, no, no. El discípulo tiene realización en este chakra, en el segundo, su primer estado de realización, y siente que Dios está muy cerca. No es que Dios está ahí arriba y yo estoy aquí abajo, no, no, sino que estamos en el mismo nivel. Uno siente un acercamiento. Y entonces siente Dios está conmigo. ¿Ok? En el segundo estado de autorrealización que sucede en el tercer chakra, digamos que la gente en la época de Krishna, cuando tenían problemas, venían a buscarlo a él. Aunque no le dijeran nada, su propia presencia ya les hacía sentir un alivio espiritual. Era una relación cercana. Luego, el tercer estado de autorrealización, que es en el cuarto chakra, digamos, se experimenta una relación muy cercana, de familiar, de amigo. Estamos tan cerca que compartimos la cena, danzamos, cantamos, disfrutamos. Esa es la relación que siente el individuo hacia Dios. Y una cosa que es muy importante, Krishna y Shiva representan la manifestación física, personal de la conciencia cósmica. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Pues sí, ¿qué es lo que es imposible para Dios? Nada. O sea, Dios va a estar siempre ahí en el núcleo y va a ver cómo sufren los demás y todo eso. No, 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 no. De tiempo en tiempo viene, no solo a este planeta, aquí ya ha venido 2 o 3 veces y luego va a otros planetas también y se manifiesta para guiar a la humanidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando llegamos al quinto chakra, la relación es como de padres e hijos, quiere decir, es muy cercana. Es tan cercana mi relación con él que donde yo mire, lo veo, lo siento en todo momento. Esa es la autorrealización de cada chakra. Entonces, cuando llegamos al sexto chakra, dice, uno permanece unido y lo realiza de todos modos. Lo realiza de todos modos. Esto es en el sexto chakra. Eh, Aquí lo ve en todas partes. Aquí, digamos, siente que es su familia, lo más querido.
Puede ser el padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, cualquier tipo de relación. Es muy cercana. Y aquí uno, digamos así, mm, lo realiza de todos modos. Siente que él, yo soy él y él es yo. Yo soy él y él es yo. En realidad estamos tan cerca que somos casi uno. Y luego, cuando llegamos a la autorrealización, al séptimo chakra, esto se llama Kaivalya. Kaivalya eh, quiere decir que uno siente como si fueran uno, como si fueran uno, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, aquí en estos chakras, como vemos, hay diferentes sonidos, ¿no? Cuando llega al segundo chakra, se escucha ruido de grillos, es la kundalini, ¿no? Y luego, cuando llegamos al tercer chakra, se escucha como sonido de eh, cascabeles. Cuando llega a este chakra, se siente una flauta dulce. Cuando llega al quinto chakra, se escucha el ruido, el sonido del océano, ¿ok? Y luego, digamos, cuando llega al sexto chakra, lo que se oye es, digamos así, el sonido del Om. Es el sonido del Om. Y luego, al último chakra, no hay sonido. Está más allá de la expresión de la mente. ¿Ok? Bueno, aunque no se acuerden de todo esto, no importa, pero es para que tengan una pequeña idea. ¿M? Bueno, entonces vamos a ver qué dice ahora Sri Sri Anandamurti. Entonces él dice que llega un momento en que la conciencia cósmica desciende y se llama Taraka Brahma. Brahma quiere decir la entidad cósmica, conciencia y energía. Entonces, Taraka quiere decir el liberador. Entonces, cuando se manifiesta físicamente esa conciencia cósmica, viene para lograr un gran cambio en la sociedad. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, entonces quiere decir que cuando se llega a esa gran manifestación de Taraka Brahma, la gente invariablemente disfruta de muchos privilegios. Braja Krishna y Partha Sarati Krishna ayudaron a las personas a elevarse espiritualmente. Quiere decir, Krishna es uno solo, hemos dicho, solo que marca dos periodos de su vida. Entonces, en ambas partes, en ambos periodos, en ambas manifestaciones de su personalidad, él no solo intentó, llevó a cabo todo el gran esfuerzo a través de su ejemplo y enseñanza para elevar a las personas por el sendero de la espiritualidad. Bueno, y acá ya, como ya he explicado esto, lo que pasa que Salokya está aquí, acá los explica al revés, ¿ok? Salokya él llega al segundo chakra, Samipya al tercero, Sayuja al cuarto, Saarshti, no, Sarupya al quinto, Saarshti al sexto y Kaivalya al séptimo. ¿Mm? Bueno, no todo el mundo, fíjense, las diferentes religiones, lo que más, la mayoría de las religiones, eh, el punto máximo termina en la dualidad, el acercamiento, tan cerca como si se tocaran, están tan cerca como están unidos en un abrazo, como si fueran uno solo. Pero cuando llegamos a Kaivalya, esto es diferente. En el último chakra, no todas las religiones
llegan a ese estado de unificación. Señor, solo tú existes, no hay nada más, tú solamente existes, ¿ok? Y es, digamos, la unificación. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Lo que sí puedo decir es que en la iniciación, la Kundalini se despierta con el sonido del mantra y a través de la práctica, la Kundalini comienza a ascender. No cualquier mantra va a despertar a las personas. No cualquier mantra va a despertar esa Kundalini y no cualquier mantra va a tener el mismo efecto. Tiene que ser un mantra probado. Hay mucha gente que abre los libros y los lee y elige hoy un mantra, mañana otro. Están cambiando. Toda la vida se la pasan cambiando de maestro, de mantras, de técnicas. Así no se llega. Imagínense que uno está, digamos, en Barcelona y quiere ir a Madrid. Entonces primero coge un monopatín para llegar a Madrid, después se baja y coge una bicicleta, después baja y coge una moto, y así sucesivamente hasta que algún día llegará, cambiando a cada momento. Y eso es lo que pasa con las personas que se pasan la vida cambiando de maestros y de técnicas y creen que cuando más pagan, más van a ganar. Y realmente no es así. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos que el mantra, cuando recibe la persona que está iniciada, que está iniciándose, al pronunciar el mantra, la Kundalini está durmiendo, entonces se despierta y luego con el significado del mantra, la conciencia del mantra, se llama mantra Chaitanya, la conciencia del mantra. Entonces, con el significado del mantra, el sonido, nuestra mente se expande. Nuestra mente se expande y logra que nuestra vibración mental, nuestra vibración física sean armonizadas y al mismo tiempo puedan vibrar con la mente cósmica. Quiere decir que ese es el proceso, porque si queremos unificarnos a la conciencia infinita, nuestro ser individual que se encuentra en este chakra, para que logremos la unificación con la conciencia infinita, tiene que llegar al séptimo chakra. Y no se llega así nomás ni en un día. Hay que practicar, ¿no? Hay muchas cosas. Para autorrealizarnos, tenemos que ser benevolentes, serviciales, humildes. vamos adquiriendo, vamos adquiriendo las cualidades de la conciencia cósmica y así nos vamos sutilizando, ¿ok? De a poquito. Y este es el derecho de nacimiento de todos. No es solamente de alguien, ni de una persona, ni porque pague, ni porque sea blanco, oscuro, o delgado, o gordito. No, no, es el derecho de todos. ¿Ok? El derecho de todos. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, aquí volvemos a explicar un poquito de los chakras. O sea que la Kundalini yace en el primer chakra. Aquí se despierta, recibe la iniciación y con la práctica puede llegar al segundo chakra. Cuando llega al segundo chakra es el primer estado de autorrealización, ¿ok? Por eso se llama Salokya. Segundo chakra, primer estado.
Entonces dice, en esta etapa de esa logia, la gente siente que ellos han llegado a este mundo al mismo tiempo que la conciencia cósmica. El logro más grande de la vida humana es que uno ha nacido y vive en este mundo al mismo tiempo que la conciencia infinita ha elegido encarnarse en esta tierra como Taraka Brahma, o sea, la conciencia infinita. Taraka Brahma, el liberador. Bien, dice, la gente disfrutaba de su presencia. Está hablando de Krishna en la primera etapa. Cuando Krishna estaba en Braya, la gente sentía inmenso gozo y, digamos así, y también un sentido de orgullo que esta gran personalidad vivía con esta gran personalidad que había aparecido ante ellos. Krishna de Braya había elegido vivir entre medio de ellos. Digamos, aquellas personas que luego, más tarde, se relacionaron con Parthasarathi Krishna, el líder del Mahabharata, también sentían, digamos así, que Krishna los estaba guiando en todas las diferentes esferas de la vida. También experimentaron eso. Pero vamos a ver la diferencia. Bien, Duryodhana y Arjuna. Duryodhana era el hijo del rey, ciego, que digamos así, el rey malo, por decir así. ¿Por qué digo el rey malo? Porque resulta que los 5 hermanos Pándavas eran los hijos de Pandu, y Pandu era rey, pero murió cuando los niños eran pequeños. Entonces los 5 hermanos, aún el mayor de ellos, no podía ser rey porque era muy pequeño. Entonces Dhritarashtra, eh, el rey ciego, asumió el trono. El tío de los 5 hermanos asumió el trono, ¿no? ¿Y qué pasó? Que le habían prometido que cuando los chicos crecieran, cuando los niños crecieran, le iban a devolver el trono. Pero, ¿qué pasó? Dhritarashtra tuvo muchos hijos, se casó con Gandhari, tenía muchos hijos y estos hijos eran muy ambiciosos y no querían que les devuelvan el reinado a sus primos. Entonces estos eran primos hermanos, pero este era el hijo del rey ciego y este era el hijo de Pandu. ¿Ok? Arjuna es el arquero, es, digamos, y Krishna era el, el que dirigía, digamos así, el auriga. Él era el que dirigía el carro de Krishna. ¿Ok? Entonces, un día, Duryodhana y Arjuna fueron a ver a Krishna y resulta que Krishna se hacía el dormido. Duryodhana se sentó muy cerca de la cabecera, Arjuna se sentó a los pies de la cama. Entonces, cuando Krishna se hizo el que se despertaba, directamente miró a Arjuna y lo saludó. Oh, Arjuna, tú has venido. Luego miró a Duryodhana, que estaba más cerca de él. Oh, Duryodhana, tú también has venido. Él saludó primero a Arjun porque él sabía que Arjun tenía más realización espiritual que Duryodhana. ¿Ok? Bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar la diferencia entre Braja Krishna, la primer parte de la vida de Krishna, Krishna de Braja, y Parthasarathi Krishna, y Krishna, el líder de la guerra. Dice, ¿quién de estas dos personalidades estaba
dominante o representada cuando llegan Duryodhana y Arjuna. ¿Quién de estas dos, qué personalidad de Krishna estaba manifestada en este momento? Entonces dice, seguramente el que estaba manifestado, su rol en ese momento, era Parthasarathi Krishna, que como él dirigía la guerra, era el rey, tenía más dureza cuando se trataba de hacer, digamos, políticamente dirigir algo. Entonces, dice, el hecho es que en este momento Parthasarathi Krishna estaba dominando, representando, porque si hubiera sido Braya Krishna, los hubiera saludado a los dos del mismo modo. ¿Mm? Bien, muy bien. Entonces, luego está Samipya, el tercer chakra, que es el segundo estado de realización. Dice, algunas personas vienen a hacer, se acercan a él. O sea, aquí está hablando de cuando Krishna estaba presente en la tierra hace 3500 años. Entonces es un estado de realización, es el segundo estado en el tercer chakra, porque cuando la gente tenía algún problema, venían, se acercaban a él, aunque no le transmitieran las dificultades, pero por el solo hecho de que Krishna estuviera allí presente, ellos ya sentían un consuelo y que habían, digamos, la presencia de Krishna les daba suficiente fuerza para enfrentar las dificultades y los problemas, las tormentas, el estrés en la vida personal, ¿no? Esa es la realización del segundo chakra. No del segundo chakra, del tercer chakra, el segundo estado de realización. Entonces, venían a él y con la sola presencia de él ya tenían el problema resuelto, porque también sabían que Krishna podría sentir y saber lo que les pasaba. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, en la primera etapa la gente sí, realiza que feliz que se siente porque ha nacido en el mismo tiempo que el Señor estaba en la tierra. Por ejemplo, la gente de Brindavan sentían qué afortunados eran, que ellos habían nacido justo en la época de que Krishna, la conciencia infinita, que estaba manifestado como un ser humano, estaba en la tierra. ¿Ok? Ese es el primer estado. Y en el segundo estado, ellos se sienten tan cerca de Paramapurusha, tan cerca que pueden hablar con él en términos amistosos, aún de cosas personales. Y entonces eso los reconfortaba. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, pero ahora Krishna no está manifestado físicamente. ¿Cómo podemos tener nosotros esa autorrealización? Se puede, pero de una manera diferente, porque uno siente en la primera etapa que él no es que esté ahí arriba, él está en el mismo nivel donde yo me encuentro, en la misma área de existencia. Y también cuando yo pienso en él, cuando medito en él, siento ese gran alivio en mi corazón de los problemas que yo pueda tener. O sea que ellos lo realizaban esto con Krishna en persona, pero nosotros también lo podemos realizar a través de nuestra devoción y la meditación. Sentimos su cercanía, porque en verdad la conciencia cósmica se encuentra en todas partes, aunque no se manifieste físicamente. ¿Ok? Acá, bueno, aquí habla la diferencia entre Braja Krishna y Parthasarathi Krishna, la primera etapa y la segunda. Dice, mucha gente que vino, mucha gente que vino
a conocer a Braja Krishna y no era gente común, ¿eh? Ah, oh, sí, sí. Ellos dicen, la gente que se acercaba en la primera etapa de Krishna o Braja Krishna era gente común. Quiere decir gente común como nosotros, pero podían acercarse a él libremente. Eh, ok, eso es. Entonces, esta gente podía experimentar el segundo estado de autorrealización, que el segundo estado es el tercer chakra, ¿no? Em, Era muy fácil para ellos disfrutar de ello. Sin embargo, sin embargo, la gente que se acercaba a Parthasarathi Krishna, al líder del Mahabharata, al rey, la gente que se acercaba a él, no era gente común, como en el primer caso de Braja Krishna. Se trataba de gente muy educada, eran santos o reyes o dignatarios, pero no todos tuvieron el privilegio de entrar en contacto cercano con Parthasarathi Krishna y disfrutar de la realización de Samipya, o sea, y disfrutar del segundo estado de autorrealización en el tercer chakra. Ellas tuvieron tenían que pasar por muchas luchas para poder ganarse un poquito de la gracia de Parthasarathi Krishna. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer estado. Y estoy pensando que vamos hoy a llegar solo hasta aquí, porque como es muy intenso, se les va a hacer, digamos así, se pueden confundir o no. Entonces, hoy vamos a ver esta parte. Voy a vincular el vídeo de la semana pasada con este y la semana próxima vamos a terminar este vídeo. Entonces, este es el tercer estado que se llama Sayuja, Sayuja, que vendría a ser cuando la Kundalini llega al cuarto chakra. Pero este es el tercer estado. Dice así. Muy bien. Sí, Sayuja significa implica un contacto muy cercano, casi contacto de cuerpo y cuerpo. Así cuando uno abraza algo y siente esa cercanía, ese contacto, entonces eso es lo que significa sayuya en el tercero. Quiere decir que sientes a Dios tan cerca tuyo, tan cerca tuyo. En este caso se trataba de Krishna, que estaba manifestado físicamente, pero si uno evoluciona espiritualmente, podemos experimentar esa cercanía y sentir que Dios es nuestra madre, que es nuestro padre. Algunos sienten una relación, es mi esposo o es mi esposa. Cada uno desarrolla digamos, una relación cercana de acuerdo a su samskara, de acuerdo a su karma. Dice, muchas de las personas de Braya en Brindavan, disfrutaban de la realización de Sayuya. Sayuya, Sayuya. Dice, muchas de las personas disfrutaban de esa relación muy cercana. Dice, ¿por qué? Porque ellos solían cenar juntos, cantar, tocaban la flauta y también bailaban y se sentaban muy cerca de su amado Krishna. Pero no era tan fácil lograr ese estado de Sayuya con Parthasarathi Krishna. Es decir, era muy fácil
acercarse a Braya Krishna, pero no era tan fácil acercarse a Parthasarathi Krishna, ¿ok? Ya decíamos que son diferentes roles. Muy bien. Solo Arjuna, el tercero de los 5 hermanos Pándava, fue bendecido con esa realización. Ninguno de los otros hermanos tuvo esa oportunidad. ¿Mm? Muy bien. Es que había una relación muy íntima entre Krishna y Arjuna, porque Krishna era la auriga, llevaba su carreta durante la guerra, en la lucha, y entonces así Arjuna podía tirar con la flecha, ¿ok? Y los otros hermanos también eran muy queridos de Krishna, pero con Arjuna, Krishna y Arjuna tenían una relación muy cercana, y también vale la pena mencionar que los dos ejércitos, el de los hermanos Pándavas, los 5 hermanos con Krishna y otra gente, más los otros familiares, que era el grupo opuesto, que eran familiares, en realidad la mayoría eran familiares. Digamos que Arjuna sufrió mucho porque si han leído el Bhagavad Gita, esta es una parte del Bhagavad Gita, digamos, donde eh, Arjuna sufre porque él no quiere pelear en la guerra, no quiere matar a sus amigos, a sus parientes, a sus relaciones familiares y a nadie. Y entonces Krishna lo hace reaccionar y le dice primero que todo que el alma no muere, que cuando hay una injusticia en el mundo hay guerra, y esa guerra del Mahabharata representa lo que hoy pasa en el mundo. Nadie quiere la guerra, pero donde hay maldad no se puede ser indolente. Hay que luchar por la justicia, hay que luchar por la verdad. Entonces le da muchos choques mentales a Arjun hasta que él reacciona. Y en ese diálogo, antes de la pelea, antes de comenzar la batalla, digamos así, es donde Arjun lo ve a Krishna con su verdadera expresión divina. Entonces allí es donde reacciona Arjun y empieza la batalla. ¿Ok? Hoy vamos a llegar hasta aquí, queridos amigos. La semana que viene más, porque si no va a ser muy largo. Les mando un gran abrazo, siempre muy agradecida de la gente que nos sigue en YouTube. Algunos se sienten, comprenden bien la filosofía y se sienten, la valoran mucho. Muchas gracias a ellos y a todos. Aquí estamos reunidos en un grupito de meditación a través del Zoom. Si alguien quiere, pues no asistir y reunirse con nosotros, yo voy a dejar el email allí en la descripción del vídeo. Un abrazo, queridos amigos, y hasta la próxima semana, Dios mediante.